3I Atlas, el cometa que puso en jaque a la ciencia moderna. La crisis duró 43 días. 43 días en los que las imágenes más importantes de la astronomía moderna permanecieron secuestradas por la burocracia. 43 días en los que el mundo entero esperaba respuestas que ya existían, almacenadas en un servidor, pero bloqueadas por el protocolo. Las imágenes eran perfectas. Habían sido capturadas semanas atrás, cuando el objeto pasó a 29 millones de kilómetros de Marte. La cámara HiRISE, a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, había ejecutado su tarea con una precisión asombrosa. La resolución espacial era de 30 kilómetros por píxel, triplicando la capacidad del telescopio Hubble. Ofrecían una perspectiva lateral de la anticola que ningún observatorio terrestre podría jamás capturar. Pero entonces todo se detuvo. La interrupción ocurrió porque en la misma semana en que se tomaron esas fotografías, el gobierno federal de los Estados Unidos inició un cierre total. No fue una clausura parcial ni un contratiempo temporal. Fue una parálisis burocrática completa que se extendería durante 43 días, y con ella, las imágenes astronómicas más significativas de la década quedaron secuestradas. Mientras el mundo aguardaba, el objeto seguía su trayectoria. Los astrónomos aficionados apuntaban sus telescopios hacia la constelación de Virgo, tratando de vislumbrar algo que apenas podían resolver. Avi Loeb publicaba artículo tras artículo, documentando anomalías que esas imágenes podrían aclarar o profundizar. La congresista Ana Paulina Luna redactaba cartas formales exigiendo su publicación, pero los datos permanecían como rehenes del protocolo. La situación era extraordinaria. Se trataba del tercer objeto interestelar confirmado jamás detectado por la humanidad. Exhibía un comportamiento que había sumido a la comunidad científica en el desacuerdo público más notorio de la astronomía moderna, y teníamos un punto de observación privilegiado para capturar detalles que nunca volveríamos a tener la oportunidad de obtener. Las imágenes fueron retenidas porque las comunicaciones de noticias de la NASA habían sido suspendidas. Paradójicamente, el sitio web de HiRISE continuó publicando nuevas imágenes del terreno marciano a diario durante todo el cierre. Cráteres, valles y tormentas de polvo llegaban sin trabas al público. Pero el caso de 3I Atlas fue una excepción. La declaración oficial sostenía que cualquier imagen del cometa interestelar se consideraba una noticia de alcance para toda la NASA, como si la designación burocrática de noticiable debiera prevalecer sobre la naturaleza urgente de un descubrimiento científico. Mientras esas imágenes acumulaban polvo digital, el universo no se detenía. 3I Atlas seguía su curso, pasó su perihelio, sobrevivió al encuentro solar que algunos predijeron que lo desintegraría y comenzó su viaje de regreso al espacio interestelar. Los observatorios terrestres planificaban observaciones de seguimiento, intentando coordinar mediciones espectroscópicas y fotométricas que habrían sido infinitamente más valiosas si hubieran conocido lo que las imágenes de HiRISE revelaban sobre la estructura del objeto. Cada día de retraso significaba que las observaciones se planificaban en una oscuridad parcial. Los investigadores hacían conjeturas informadas sobre dónde apuntar sus instrumentos y qué longitudes de onda priorizar, mientras los datos que podrían haber guiado esas decisiones permanecían inaccesibles. Avi Loeb no guardó silencio al respecto. Lo describió como estupidez terrestre, una frase que rompía con el lenguaje diplomático habitual de la ciencia académica. Sostuvo que el conocimiento científico no debería estar supeditado a la burocracia, que datos de una urgencia tan crítica
pertenecían a la humanidad, no a los procedimientos internos de una agencia gubernamental. Presentó cartas oficiales, habló con 8 podcasters y reporteros distintos en un solo día. Explicó repetidamente por qué el retraso no solo era frustrante, sino activamente perjudicial para el proceso científico. La congresista Luna amplificó el mensaje, llevando el asunto directamente al administrador interino de la NASA con una solicitud formal del Congreso. Su petición, justo cuando el cierre del gobierno estaba por terminar, instaba a la NASA a liberar los datos que habían sido rehenes durante 40 días. La expresión "mantenidos como rehenes" se convirtió en el lema de la causa, porque así es exactamente como lo percibieron todos los que seguían el desarrollo de los acontecimientos. No se trataba de un retraso razonable para la calibración o el análisis. Era una situación de secuestro, donde los captores no eran actores malintencionados, sino la pesada maquinaria de un procedimiento burocrático incapaz de distinguir entre la geología rutinaria de Marte y un visitante interestelar único en una generación. Y el público se dio cuenta. El interés en TRES y Atlas ya venía creciendo desde su descubrimiento, pero el drama del cierre gubernamental lo catapultó a una categoría de atención completamente diferente. Loeb mencionó que el técnico que reparaba su lavaplatos reconoció su voz por teléfono e inmediatamente comenzó a preguntarle sobre TRES y Atlas. Ese fue el nivel de penetración pública que alcanzó la historia. Personas que normalmente nunca seguirían las noticias astronómicas, de repente se sintieron involucradas. ¿Publicaría la NASA las imágenes? ¿Qué podrían mostrar? ¿Era el retraso en sí sospechoso? Lo que, por supuesto, alimentó las interpretaciones más conspirativas. Si TRES y Atlas era solo un cometa normal, ¿por qué recibía un tratamiento especial? ¿Por qué aislarlo de todas las demás observaciones del Mars Reconnaissance Orbiter? La explicación oficial no satisfizo a casi nadie. Parecía un razonamiento circular. Es especial porque lo designamos como especial, y como lo hemos designado especial, debe ser tratado de manera especial. Y ese tratamiento especial implica que no se puede ver durante un cierre gubernamental. Pero había otro elemento que hacía la situación aún más exasperante para los investigadores. China publicó sus propias imágenes. El orbitador marciano Tianwen-1 había capturado a TRES y Atlas aproximadamente desde la misma distancia, y la Administración Nacional del Espacio de China las difundió con una demora mínima. Ciertamente, la cámara de Tianwen-1 tiene una apertura más pequeña que HiRISE. Eran imágenes de menor resolución, pero eran imágenes al fin y al cabo. Mostraban el núcleo rodeado por una coma de varios miles de kilómetros de diámetro. Le dieron a la comunidad científica algo con lo que trabajar mientras los datos superiores de la NASA seguían siendo inaccesibles. El contraste no podría haber sido más elocuente. Una agencia espacial decidió que los datos científicos sobre un objeto interestelar debían compartirse rápidamente con la comunidad investigadora global. Otra, con una larga y enorgullecedora tradición en políticas de datos de libre acceso, se encontró de repente con la incapacidad de divulgar información crucial debido a clasificaciones burocráticas que nadie fuera de la institución comprendía del todo. Loeb destacó la amarga ironía de la situación. Las misiones de la NASA habían establecido el estándar de referencia en cuanto a accesibilidad de datos. El archivo del Hubble es legendario. El James Webb sigue directrices similares. Las misiones a Marte han generado vastos conjuntos de datos públicos. Sin embargo, TRES y Atlas, este objeto que todos los astrónomos del mundo deseaban estudiar, tenía sus datos bloqueados.
El costo científico era tangible. Loeb lo enfatizó repetidamente, intentando abrirse paso entre el ruido de la especulación y la conspiración para centrarse en el daño práctico. Los astrónomos estaban planificando observaciones espectroscópicas para cuando 3I Atlas emergiera de detrás del Sol. Esas observaciones serían inmensamente más valiosas si conocieran la geometría de los chorros, la orientación de la anticola y la morfología precisa de la coma. Sin las imágenes de HiRISE, estaban operando esencialmente a ciegas. Cada semana de retraso estrechaba la ventana para las observaciones de seguimiento, mientras 3I Atlas continuaba desvaneciéndose y alejándose. Y más allá de las implicaciones científicas inmediatas, existía una cuestión más profunda sobre la confianza y la transparencia. Cuando la gente percibe que los datos existen, pero están siendo retenidos, incluso por razones de procedimiento que podrían ser perfectamente legítimas, se crea un espacio para la duda. Se genera un vacío para teorías que sugieren que la verdadera razón del retraso es algo más que la burocracia. Esto nos conduce a la pregunta que se formulaba en cada sección de comentarios, en cada hilo de Reddit, en cada debate en redes sociales sobre 3I Atlas durante aquellos 43 días. ¿Qué están ocultando? La respuesta racional era que no ocultaban nada. Simplemente existía un atasco burocrático creado por la intersección de un cierre del gobierno y unos protocolos de clasificación de datos que nunca fueron diseñados para una situación tan sensible al tiempo como esta. Pero esa respuesta lógica satisfacía a menos gente con cada día que pasaba. Loeb tenía una respuesta para eso, y era característicamente directa. Sugirió que el retraso no era evidencia de inteligencia extraterrestre, sino más bien evidencia de estupidez terrestre. La idea de que los alienígenas estuvieran de alguna manera involucrados en la decisión de retener estas imágenes era dar demasiado crédito a lo que en realidad era solo inercia burocrática. Pero esa frase caló hondo. Capturaba la frustración que tanta gente sentía. No se trataba de una gran conspiración, sino de algo potencialmente peor, una disfunción institucional que impedía que la ciencia se desarrollara en un momento en que más se necesitaba. El cierre del gobierno terminó. La congresista Luna tuiteó que la NASA había confirmado que publicarían las imágenes una vez que el gobierno reabriera. La comunidad astronómica contuvo la respiración. Esas imágenes, cuando finalmente surgieran, o bien apoyarían la interpretación de un cometa natural, o bien profundizarían el misterio. Mostrarían si la anticola era realmente anómala o perfectamente explicable. Revelarían si los chorros mantenían su orientación a pesar de la rotación, si el núcleo mostraba signos de fragmentación, o si la morfología coincidía con algo visto antes en la ciencia cometaria. Pero incluso antes de que se publicaran esas imágenes, el retraso de 43 días ya había cambiado el discurso en torno a 3I Atlas. Había elevado el objeto de una fascinante curiosidad astronómica a algo que se aproximaba a un fenómeno cultural. Había demostrado que en la era de la información instantánea, cuando los astrónomos aficionados pueden capturar objetos interestelares desde sus patios, los antiguos modelos de control de datos resultan cada vez más anacrónicos. Las imágenes estaban al llegar. En cuestión de días, finalmente veríamos lo que HiRISE observó. Veríamos la vista lateral de la anticola, la resolución sin precedentes, los detalles que podrían zanjar algunas discusiones o encender otras nuevas. Veríamos si 43 días de espera, de frustración, de especulación y de debate público habían valido la pena. Pero en los días previos a la divulgación de las imágenes, mientras el mundo aguardaba,
se produjo otro acontecimiento que haría que esas fotografías fueran aún más cruciales y esperadas con mayor anhelo. Había surgido una nueva anomalía y era posiblemente la más desconcertante hasta la fecha. La paradoja de los chorros inmóviles. Esta nueva anomalía se refería a chorros que se negaban a curvarse. Los astrónomos habían medido el periodo de rotación de 3I Atlas en 16.16 horas, con un margen de error de una centésima de hora. Una medición de notable precisión para un objeto tan distante, obtenida a partir de las variaciones periódicas de su brillo. Unas 16 horas para una rotación completa. Algo nada inusual para el núcleo de un cometa. La rotación en sí no tenía nada de extraordinario, pero lo que sucedió a continuación sí lo fue. Las nuevas imágenes comenzaron a aparecer a principios de otoño, fotografías de campo amplio, tomadas por astrofotógrafos experimentados que captaban a 3I Atlas mientras emergía desde detrás del Sol. Y lo que esas imágenes revelaban carecía de sentido en el contexto de esa rotación de 16 horas. Mostraban chorros que se extendían desde el núcleo, alcanzando distancias de 1 millón de kilómetros hacia el Sol y 3 millones de kilómetros en la dirección opuesta. Eran flujos de material fuertemente colimados que mantenían su orientación a lo largo de enormes distancias. Chorros que deberían haberse difuminado en espirales por efecto de la rotación, pero no lo hacían. Pensemos en el efecto que la rotación tiene sobre el material eyectado. Si uno se encuentra en la superficie de un objeto que gira y libera gas o polvo, ese material arrastra consigo la velocidad de rotación a medida que se aleja. Al igual que el agua que sale de un aspersor de césped giratorio, el chorro se curva. Tiene que curvarse. Las matemáticas que lo describen son ineludibles. A medida que la fuente rota, el ángulo de emisión cambia continuamente, de modo que el material expulsado en momentos distintos acaba en ángulos diferentes, creando un patrón en espiral. En el caso de 3I Atlas, con su periodo de rotación de 16 horas, es posible calcular con exactitud cómo debería ser esa difuminación. Los chorros necesitarían recorrer 1 millón de kilómetros, lo que a la velocidad térmica esperada de los volátiles sublimados de un cometa natural, aproximadamente 400 metros por segundo, lleva cerca de un mes. Durante ese mes, 3I Atlas completaría unas 45 rotaciones completas, 45 giros completos, mientras el material viaja desde el núcleo hacia el exterior. Los chorros deberían parecerse a guisantes en una vaina, nubes discretas de gas separadas por la distancia que el material recorre durante un periodo de rotación. Esto implicaría 23.270 kilómetros entre cada nube, formando 43 cúmulos distintos distribuidos a lo largo de un chorro de 1 millón de kilómetros. Las imágenes no mostraban nada parecido. Los chorros eran lisos, continuos y mantenían orientaciones fijas, a pesar de la rotación que debería haberlos convertido en estructuras espirales y segmentadas. Era como si la rotación simplemente no afectara la dirección del flujo de salida, lo cual carecía de sentido físico para cualquier mecanismo natural que se pudiera proponer. Loeb publicó el análisis inmediatamente, denominándola la 12ª anomalía y sumándola a una lista que no había dejado de crecer desde el verano. Y esta era especialmente preocupante porque, a diferencia de otras anomalías que podrían explicarse por propiedades inusuales, pero naturales, esta desafiaba la física fundamental. No se puede escapar a la geometría de la rotación. No es posible tener un flujo de salida sostenido desde una fuente giratoria sin que ese giro afecte al patrón de salida, a menos que la fuente en realidad no esté girando.
o que el flujo no sea realmente sostenido, o a menos que esté ocurriendo algo más que no comprendemos. La primera posibilidad, que 3I Atlas hubiera dejado de rotar, parecía inverosímil. La desgasificación asimétrica de un cometa suele acelerar la rotación en lugar de frenarla. Para que 3I Atlas hubiera frenado desde su velocidad de rotación medida en verano hasta una velocidad casi nula, se habrían necesitado chorros sostenidos y perfectamente equilibrados que actuaran como frenos. Y no tenemos pruebas de tales chorros antes del perihelio. La segunda posibilidad era más interesante. Quizás los chorros no eran continuos. Podrían haber sido pulsados, encendiéndose y apagándose con el periodo de rotación, de tal manera que solo emitieran material cuando estuvieran orientados en direcciones específicas. Esto podría ocurrir si las bolsas de hielo, responsables de la desgasificación, estuvieran situadas en valles profundos, rodeados de montañas, que las mantuvieran en sombra, excepto cuando el sol incidiera en el ángulo preciso. Al ser iluminadas, se sublimarían vigorosamente. Al quedar en sombra, se enfriarían rápidamente y detendrían la desgasificación. Este comportamiento intermitente podría en teoría crear chorros que mantuvieran su orientación a pesar de la rotación. Sin embargo, esta explicación también presentaba problemas. Para que funcionara, sería necesario que el chorro pulsara exactamente con el periodo de rotación, emitiendo solo cuando apuntara en la dirección correcta. Esto crearía esas estructuras de guisantes en una vaina, nubes discretas separadas por la distancia del periodo de rotación, y esas nubes deberían apuntar todas en general hacia el sol, ya que el hielo solo se sublima cuando es calentado por la luz solar. En el momento en que cae en la sombra, la desgasificación se detiene, por lo que todo el material debería ser emitido en dirección al sol. No obstante, las imágenes muestran claramente chorros que también apuntan en dirección contraria al sol. Chorros potentes y prominentes que se extienden millones de kilómetros en la dirección antisolar, algo que no podría explicarse mediante una desgasificación impulsada por la luz solar. La tercera posibilidad era la fragmentación. Quizás lo que parecían chorros fuertemente colimados eran en realidad las estelas de fragmentos que habían sido eyectados del núcleo principal cerca del perihelio. Esta hipótesis era verificable. Si los chorros fuesen estelas de fragmentos, las imágenes de alta resolución deberían revelar la existencia de múltiples núcleos diferenciados. El telescopio óptico nórdico capturó a 3I Atlas, y sus datos fueron procesados meticulosamente. Lo que mostraron fue una única fuente brillante, un solo núcleo. No un campo disperso de fragmentos, ni una nube de escombros en desintegración. Se trataba de un objeto cohesionado, del que emanaban chorros. Por tanto, si la rotación no se había detenido, si la desgasificación pulsante no podía explicar los chorros antisolar, y si la fragmentación no estaba ocurriendo, ¿qué opción quedaba? Loeb ofreció una cuarta posibilidad, una que la mayoría de sus colegas se mostraban muy reacios a considerar, pero que los datos hacían cada vez más difícil de ignorar. Planteaba la hipótesis de que los chorros mantenían su direccionalidad porque eran producidos por propulsores tecnológicos que preservaban una orientación con fines de navegación. Una nave espacial no esparce sus columnas de escape con la rotación, porque las naves que necesitan mantener vectores de empuje utilizan control de actitud. Mantienen sus propulsores apuntando en direcciones específicas, independientemente de cualquier giro que pueda tener el cuerpo principal. Si se quisiera acelerar un objeto a través del espacio de manera eficiente, sería necesario que sus motores se activaran en direcciones constantes,
no que giraran en espiral debido a la rotación. Se requerirían sistemas de control de reacción, giroscopios o ruedas de inercia, una estabilización activa que contrarrestara las fuerzas rotacionales. Esto constituye la ingeniería aeroespacial más elemental. El rechazo a esta sugerencia fue inmediato y feroz. La guerra científica. Jason Wright de Penn State publicó refutaciones detalladas argumentando que cada anomalía que Loeb había catalogado podía explicarse por el comportamiento cometario conocido. Defendía que nada en 3I Atlas requería invocar la tecnología. Otros astrónomos señalaron que la anticola no era un rasgo único, ya que varios cometas habían mostrado características similares. Indicaron que la paradoja de la rotación podría simplemente reflejar datos incompletos o errores de medición. Subrayaron que las afirmaciones extraordinarias requerían pruebas extraordinarias, y hasta el momento solo se disponía de observaciones ambiguas, susceptibles de múltiples interpretaciones. Sin embargo, el contraargumento de Loeb fue igualmente contundente. Señaló que sus críticos argumentaban esencialmente por analogía. Tomaban una anomalía y encontraban un único cometa en algún lugar del registro histórico que exhibía algo vagamente similar, para luego declarar que la anomalía estaba explicada. Pero 3I Atlas no presentaba una sola anomalía, presentaba 12. La probabilidad de que un objeto natural exhibiera las 12 simultáneamente no era la probabilidad de cada anomalía individual, sino el producto de todas esas probabilidades, lo que reducía la verosimilitud a niveles que desafiaban toda credibilidad. La trayectoria estaba alineada con la eclíptica con una desviación de 5 grados, una probabilidad del 0.2%. El momento de llegada estaba finamente ajustado para acercarlo a múltiples planetas, mientras era inobservable desde la Tierra en el perihelio, una probabilidad del 0.05%. La extrema proporción de níquel a hierro se encontraba en aleaciones de producción industrial, probabilidad inferior al 1%. La polarización extremadamente negativa no tenía precedentes en cometas conocidos, probabilidad por debajo del 1%. Los chorros masivos requerían áreas de superficie inverosímiles para sublimar suficiente hielo. La aceleración no gravitacional exigía una pérdida de masa superior al 13% sin una nube de escombros correspondiente. Y ahora, los chorros mantenían su orientación, a pesar de la rotación, durante periodos de meses. Al multiplicar esas probabilidades, se obtenían cifras como una entre 100 millones. Loeb lo calculó explícitamente. La probabilidad de que 3I Atlas fuera un objeto natural, dadas todas las anomalías observadas en conjunto, era de aproximadamente 1 entre 100 millones. Otros científicos cuestionaron este cálculo. Argumentaron que las probabilidades no eran verdaderamente independientes y que tratarlas como multiplicativas era estadísticamente ingenuo. Pero incluso siendo generosos con las incertidumbres, seguíamos ante un objeto que se comportaba de manera muy extraña. La paradoja de la rotación cristalizó algo que se había ido gestando durante meses de observaciones. 3I Atlas no actuaba como los cometas que conocemos. No se comportaba como Oumuamua, el primer objeto interestelar que no mostró ninguna actividad cometaria. Tampoco actuaba como 2I Borisov, el segundo objeto interestelar, cuyo aspecto y comportamiento eran casi idénticos a los de un cometa del sistema solar. 3I Atlas ocupaba un extraño terreno intermedio. Estaba activo como un cometa, pero de maneras que parecían inconsistentes con la física cometaria. La apuesta del siglo. Mientras el debate científico se intensificaba, Avi Loeb estaba a punto de hacer algo que acapararía titulares en todo el mundo.
se disponía a realizar una apuesta, una muy pública, específica y audaz sobre el futuro de la búsqueda de inteligencia extraterrestre por parte de la humanidad. Y 3C Atlas se encontraba en el centro de todo ello. Michael Shermer es el director ejecutivo de la Skeptic Society. Durante décadas ha sido una de las voces más destacadas en contra de las afirmaciones extraordinarias. Es la persona a la que se recurre cuando se busca a alguien que explique por qué la afirmación emocionante es probablemente incorrecta. Así que cuando Avi Loeb se acercó a Shermer con la propuesta de una apuesta formal, el simbolismo no podría haber sido más perfecto. La apuesta era sencilla y concreta. Para el 31 de diciembre de 2030, en un plazo de 5 años, existiría evidencia científica indiscutible de un artefacto tecnológico de una civilización extraterrestre. No se trataba de señales ambiguas ni de anomalías estadísticas. Se refería a pruebas irrefutables del tipo que satisfaría incluso a los escépticos, a la corriente científica principal e incluso a los administradores de la NASA. La Fundación Long Now aceptó oficiar la apuesta. Cualquier ganancia se destinaría al Proyecto Galileo, la organización sin ánimo de lucro que Loeb fundó específicamente para buscar firmas tecnológicas de origen extraterrestre. En su declaración, Loeb expuso su razonamiento. La búsqueda de artefactos tecnológicos acababa de comenzar en serio con el descubrimiento del anómalo objeto interestelar 3I Atlas, el lanzamiento del observatorio Vera Rubin y la construcción de 3 observatorios del Proyecto Galileo. Argumentaba que estábamos entrando en una nueva era de capacidades. Por primera vez en la historia de la humanidad, disponemos de instrumentos lo suficientemente sensibles y sistemáticos para detectar realmente visitantes interestelares, estudiarlos en detalle y potencialmente identificar firmas tecnológicas si existen. El anuncio de la apuesta cayó como una bomba en la comunidad científica. Algunos lo vieron como un acto de confianza, incluso de valentía. Loeb estaba poniendo su reputación en juego de la manera más pública posible. Otros científicos lo consideraron un acto de exhibicionismo, un truco publicitario diseñado para mantener el nombre de Loeb en los titulares. Y otros lo vieron como algo profundamente irresponsable, que generaba expectativas de descubrimientos poco probables y preparaba al público para una decepción. Independientemente de la motivación, la apuesta logró algo importante: forzó la claridad. Reemplazó la vaga especulación sobre si estamos solos en el universo con una predicción concreta y falsable sobre lo que descubriremos en un marco de tiempo específico. O encontraremos evidencia indiscutible para 2030, o no lo haremos. No hay ambigüedad en los términos de la apuesta, y Loeb fue explícito sobre lo que constituiría una victoria. No una señal de radio que pudiera ser confundida con púlsares, no una firma química en un exoplaneta que pudiera indicar biología pero también geología, no otro objeto interestelar ambiguo. Se requería evidencia indiscutible, la detección directa de un objeto tecnológico, señales tan claramente artificiales que ningún proceso natural pudiera explicarlas, o muestras físicas recuperadas que mostraran signos inequívocos de fabricación. El listón estaba alto, deliberadamente alto, y 3I Atlas, ya fuera nombrado explícitamente o no, se situaba en el epicentro de esta apuesta. El superviviente imposible. Las predicciones eran específicas. Dada la masiva aceleración no gravitacional detectada cerca del perihelio, dados los chorros que se extendían millones de kilómetros, dado el flujo de masa calculado, 3I Atlas debería haber perdido una masa sustancial durante su encuentro solar, más del 13%,
según los cálculos de conservación del momento. Para un cometa típico, ese tipo de pérdida de masa genera un gran espectáculo. Desarrollo de una coma masiva, nubes de polvo, escombros y, con frecuencia, fragmentación. El núcleo se rompe bajo el estrés térmico. Los cometas se fragmentan constantemente. Es uno de los resultados más comunes para los cometas que pasan cerca del Sol. Así que cuando 3I Atlas emergió de detrás del Sol en otoño, los astrónomos apuntaron sus telescopios esperando ver pedazos, múltiples núcleos, quizás un cúmulo de fragmentos, o posiblemente ningún núcleo en absoluto. La discusión entre los científicos planetarios no era si 3I Atlas se había fragmentado, sino en cuántos pedazos se había roto. El telescopio óptico nórdico fue uno de los primeros en obtener imágenes claras. Los investigadores analizaron los datos cuidadosamente, aplicando múltiples técnicas de procesamiento. Y lo que vieron fue inequívoco. Un solo cuerpo, un único núcleo, no fragmentos, no un campo de escombros, no una nube en disolución. 3I Atlas había sobrevivido intacto al perihelio. Esta fue una noticia de última hora. El objeto interestelar 3I Atlas no se desintegró cerca del Sol. Las imágenes mostraban un cuerpo único, sin evidencia de ruptura. Esto fue sorprendente. Más que sorprendente, resultaba problemático para la interpretación del cometa natural. Los cálculos que predecían una pérdida de masa sustancial eran directos. La aceleración no gravitacional medida por la NASA requería la eyección de material con un momento considerable. Para un gas expulsado a las velocidades térmicas del hielo sublimando, la masa necesaria era inmensa, superando el 13% de la masa total del objeto. Ningún cuerpo pierde el 13% de su masa de forma silenciosa, ni mantiene su integridad estructural mientras más de una décima parte de su composición se evapora en el lapso de un mes. El análisis energético expone la magnitud del problema. Para sublimar 5.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, se necesita una energía colosal. Esa energía tendría que provenir del Sol. A la distancia del perihelio, nuestra estrella entrega cierta cantidad de energía por segundo. Acumular la energía necesaria a lo largo de un mes exigiría una superficie de absorción de 1.600 kilómetros cuadrados, el área de una esfera con un diámetro de 23 kilómetros. Sin embargo, las imágenes del telescopio Hubble establecieron un límite superior de 5.6 kilómetros para el diámetro del núcleo, 4 veces menor de lo requerido, lo que implica un área 16 veces inferior a la necesaria. Incluso si toda la superficie fuera un absorbente perfecto, no sería suficiente, ni de lejos. En consecuencia, o las mediciones eran erróneas, o los cálculos estaban equivocados, o algo en el escenario no encajaba con nuestras suposiciones. El problema residía en las suposiciones, específicamente la de que el calentamiento solar del hielo era el responsable de los chorros. Si estos no fueran de origen térmico, el balance energético cambiaría por completo. Los cohetes químicos expulsan sus gases de escape a entre 3 y 5 kilómetros por segundo, 10 veces más rápido que la sublimación térmica, lo que reduce la masa requerida en un factor de 10. De este modo, la pérdida de masa del 13% se reduciría a un 1.3%, una cifra mucho más consistente con un objeto que mantiene su integridad. Los motores iónicos alcanzan velocidades de escape aún mayores. Con ellos, la fracción de masa necesaria se desploma a bastante menos del 1%. Una nave espacial con propulsión avanzada podría producir la aceleración observada perdiendo solo una pequeña fracción de su masa, algo fácilmente compatible con permanecer intacta. No obstante, esta explicación exigía aceptar que 3I Atlas era un objeto tecnológico
que sus chorros eran propulsores y que la aceleración no gravitacional no era desgasificación sino propulsión. Esta fue la línea que la mayoría de los científicos se negaron a cruzar. Loeb defendió este argumento con vehemencia, señalando que los cometas naturales que exhiben chorros de la escala vista en 3I Atlas no mantienen su cohesión, se fragmentan. Cuando se eyecta una fracción sustancial de la masa, las fuerzas estructurales superan la ligadura gravitacional y el núcleo se desintegra. Y sin embargo, 3I Atlas seguía allí como un objeto único y coherente. Esta combinación de actividad intensa e integridad estructural era difícil de reconciliar con el comportamiento cometario natural. La revolución amateur Stuart Atkinson se despertó a las 4:30 de la mañana. El aire de noviembre era gélido en Kendal, Cumbria, en el norte de Inglaterra. Tomó su telescopio inteligente Seastar 50, no mucho más grande que una caja de zapatos, y se dirigió al río. El cielo no estaba realmente oscuro. Kendal es una ciudad con contaminación lumínica significativa. La luna estaba alta y brillante. 3I Atlas estaba bajo en el cielo, rozando las copas de los árboles. Las condiciones eran deplorables, exactamente lo opuesto a lo que los astrónomos profesionales requieren para realizar observaciones de calidad. Atkinson sabía que tenía las probabilidades en su contra. Estuvo a punto de rendirse varias veces, pero realizó ajustes, protegió mejor el telescopio, refinó el apuntado y volvió a intentarlo. Y entonces allí estaba, una mancha tenue, apenas discernible del ruido de fondo, pero inconfundible una vez que se sabía qué se estaba buscando. 3I Atlas quedó capturado desde el centro de una localidad con intensa contaminación lumínica, utilizando un telescopio inteligente cuyo coste es inferior a $500. Un visitante interestelar, con una antigüedad de miles de millones de años y desplazándose a 130.000 millas por hora, se hacía visible en un telescopio de consumo operado por un aficionado desde la ribera de un río local. Este logro fue revolucionario. Los telescopios inteligentes como el Seastar cambian completamente la ecuación. Basta con apuntarlo hacia el cielo e indicarle qué se desea ver. El sistema determina su ubicación, se orienta automáticamente, realiza múltiples exposiciones, las apila internamente, procesa el resultado y lo muestra en el teléfono móvil. No hay necesidad de alineación polar, ni de telescopios guía, ni de software de postprocesamiento. Toda la complejidad queda oculta tras una interfaz diseñada para la simplicidad. Y el coste, menos de $500. Esto es menos que un buen ocular para un telescopio tradicional. Compárese con una configuración de astrofotografía tradicional que podría superar fácilmente las 10.000 unidades monetarias. La diferencia de precio no es incremental, sino de un orden de magnitud. Esto significaba que personas que jamás habrían considerado la astrofotografía por su coste, ahora podían participar. La democratización de la astronomía ya no era una aspiración, sino un hecho tangible. Cuando miles de personas tienen la capacidad de fotografiar objetos como 3I Atlas, la cantidad de datos disponibles se dispara. Los observatorios profesionales podían dedicar sus instrumentos a este cometa durante unas pocas horas al mes, mientras que los aficionados de todo el mundo podían observarlo cada noche despejada. Esto se traduce en cientos de ubicaciones, cobertura continua, resolución temporal que ningún sondeo profesional podría igualar, y una diversidad de perspectivas. Atkinson compartió su imagen de 3I Atlas en las redes sociales. Se difundió con gran rapidez, no por su superioridad técnica, sino por la historia que había detrás. La narrativa de un aficionado en Inglaterra
que con un telescopio asequible captura un cometa interestelar desde una ciudad con alta contaminación lumínica, tuvo una gran resonancia. Transmitía el mensaje de que no se necesita ser especial para participar. No se requieren credenciales, ni equipos costosos, ni condiciones perfectas. Lo que se necesita es curiosidad y perseverancia. El momento de la verdad. El 19 de diciembre era una fecha marcada en calendarios de todo el mundo. La distancia que 3I Atlas alcanzaría en su punto más cercano a la Tierra sería de 170 millones de millas. Para los estándares astronómicos, se trataba de una proximidad notable. Sin embargo, a escala humana, seguía siendo una lejanía inabarcable. Pero la distancia es relativa. 3I Atlas alcanzó su perihelio justo dentro de la órbita de Marte. Pasó cerca del planeta rojo, y después de la Tierra, continuaría su viaje hacia Júpiter. Estos encuentros planetarios no parecían ser fruto del azar. Loeb había calculado la probabilidad de que una trayectoria interestelar aleatoria llevara a un objeto tan cerca de múltiples planetas, y el resultado era sumamente bajo. Era un valor lo suficientemente reducido como para añadirlo a su lista de anomalías, sugiriendo que quizás la trayectoria no era aleatoria, que tal vez 3I Atlas había venido por este camino de forma deliberada. La importancia del acercamiento de diciembre radicaba en que constituía la última gran oportunidad para una observación detallada desde la Tierra. Las predicciones de magnitud sugerían que 3I Atlas rondaría la magnitud 12 durante su máxima aproximación, una magnitud imperceptible para el ojo humano sin ayuda, pero perfectamente al alcance de los instrumentos de aficionado. Durante su máxima aproximación, 3I Atlas estaría ubicado en la constelación de Leo, ascendiendo sobre el horizonte alrededor de las 23 horas. Los mapas que mostraban su posición circulaban por los foros. Las guías explicaban cómo encontrarlo. Las aplicaciones actualizaban sus bases de datos. Toda la infraestructura para la observación estaba dispuesta. Las expectativas dependían de las preguntas que cada uno se planteaba. Quienes estudiaban 3I Atlas como un cometa natural requerían espectroscopia de alta resolución para medir las velocidades del material en sus chorros. Si la velocidad era consistente con la sublimación térmica, unos cientos de metros por segundo, esto apoyaría la interpretación natural. Por el contrario, velocidades superiores de miles de metros por segundo implicarían una física diferente. La espectroscopia también podría determinar la composición con mayor precisión. La sorprendente proporción de níquel a hierro necesitaba ser confirmada. Las observaciones de diciembre, sin embargo, no zanjarían nada de forma definitiva. Incluso en el mejor escenario, las ambigüedades persistirían. Es imposible demostrar que algo es tecnológico solo con observación astronómica, a no ser que realice una acción tan evidentemente artificial que ningún proceso natural pueda explicarla. A falta de tales pruebas, el debate seguiría abierto. La batalla científica. Las hostilidades se desataron a principios de otoño. Jason Wright, un astrónomo de la Universidad Estatal de Pensilvania, publicó una entrada de blog que desmontaba sistemáticamente cada una de las anomalías que Loeb había catalogado. No solo algunas, todas. El título marcaba el tono. Las anomalías de 3I Atlas explicadas. No discutidas ni examinadas, sino explicadas, como si el asunto estuviera zanjado. Wright no era un crítico cualquiera. Su campo de trabajo son las tecnofirmas, el programa SETI, la búsqueda de evidencia de civilizaciones tecnológicas. Él y Loeb habían colaborado anteriormente, así que cuando Wright centró su atención en 3I Atlas
y determinó que Loeb estaba equivocado en prácticamente todo, su crítica tuvo una contundencia devastadora. La publicación era detallada y exhaustiva, desglosando cada anomalía de forma individual y explicando por qué el comportamiento aparentemente extraño del objeto era en realidad perfectamente compatible con los procesos cometarios naturales. La trayectoria retrógrada no resultaba tan improbable como sugerían las estadísticas de Loeb. La anticola es un fenómeno bien documentado en cometas con grandes partículas de polvo. La proporción de níquel a hierro se basaba en mediciones preliminares que otros investigadores ya habían puesto en duda. El momento de llegada se explicaba por un sesgo de selección. La aceleración no gravitacional era completamente normal para un cometa activo. Los chorros que mantenían su orientación podían explicarse mediante modelos detallados de desgasificación asimétrica desde características topográficas. Fue una lección magistral de refutación científica. Cada afirmación de Loeb fue confrontada con una contraexplicación fundamentada en la ciencia establecida. La respuesta de Loeb fue rápida e intransigente. Comparó a Wright y a otros críticos con sistemas de inteligencia artificial entrenados con conjuntos de datos limitados. Escribió que si se entrena a una IA únicamente con información sobre cometas, ésta insistirá en que todo en el cielo es un cometa, sin importar las anomalías que el objeto presente. La comparación fue deliberadamente provocadora. Loeb la denominó la arrogancia de la pericia, la resistencia pavloviana a las nuevas ideas. Esto ya no era un desacuerdo científico, sino un choque de cosmovisiones sobre cómo debería operar la ciencia. Wright representaba la postura de que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Loeb representaba la posición de que la curiosidad debe prevalecer sobre el conservadurismo. El público observó este enfrentamiento desarrollarse en tiempo real. Wright publicaba refutaciones detalladas. Loeb respondía reformulando la discusión como un debate sobre la metodología científica misma. Las secciones de comentarios estallaban. Algunos lectores se alinearon con Wright, aliviados de que alguien finalmente estuviera plantando cara a la especulación. Otros se unieron en defensa de Loeb, sosteniendo que Wright era el tipo de figura del establishment de mente cerrada. Lo que hizo este caso particularmente fascinante fue que ambos discutían en público. No había artículos revisados por pares con lenguaje diplomático. Era un desacuerdo crudo, inmediato y sin filtros. Wright volvía constantemente a los detalles específicos. Esto es lo que los datos realmente muestran. Esto es lo que la física realmente predice. Loeb seguía volviendo a la perspectiva general. ¿Que las explicaciones convencionales no son satisfactorias? ¿Por qué no debemos permitir que la pericia se convierta en una prisión? La apuesta con Shermer se convirtió en un elemento central de esta controversia. Loeb había comprometido su dinero y su reputación. Para sus partidarios, esto demostraba convicción genuina. Para sus detractores, evidenciaba que la cuestión giraba más en torno al legado personal que a la ciencia metódica. La comunidad científica se encontraba profundamente dividida. Subyaciendo a los argumentos técnicos, existía una cuestión más profunda sobre la credibilidad científica y la confianza del público. A Wright le preocupaba que la especulación de alto perfil de Loeb socavara la comprensión pública sobre cómo funciona la ciencia. A Loeb le inquietaba que el escepticismo, reflejo de Wright, fuera precisamente el tipo de barrera que impide descubrimientos revolucionarios. La disputa se convirtió en un referéndum sobre el propio Loeb. Sus defensores veían a un brillante iconoclasta.
Sus críticos percibían a alguien más interesado en generar titulares que en realizar análisis riguroso, porque en su núcleo, esta no era realmente una discusión sobre 3i Atlas, sino sobre cómo procedemos en la ciencia cuando nos encontramos con algo que no comprendemos del todo. Nos decantamos por defecto por las explicaciones naturales hasta que nos vemos absolutamente forzados a considerar alternativas, o damos cabida a las alternativas en una fase más temprana. Priorizamos evitar los falsos positivos o evitar los falsos negativos. No existe una respuesta objetiva a esas preguntas. Son cuestiones de filosofía científica, de inclinación personal, de qué tipo de errores consideramos más problemáticos. El legado lejos, más allá de la órbita de Neptuno, del cinturón de Kuiper y la heliopausa, 3i Atlas continuaba su viaje. Proseguía ajeno a los debates sobre su naturaleza, llevando sus secretos de regreso al vasto silencio que se extiende entre las estrellas. El objeto que había comenzado como un punto de luz rojizo en una imagen se había convertido en el fenómeno astronómico más debatido de la década. Había forzado a la comunidad científica a confrontar cuestiones fundamentales sobre metodología, evidencia y las dinámicas del desacuerdo científico. Había revelado las líneas de fractura dentro de la comunidad y había hecho todo esto en público, con millones de personas observando a los científicos discutir con una pasión normalmente reservada para los debates políticos. 3i Atlas sería recordado no solo por sus anomalías y los debates que suscitó, sino también por ser el objeto que demostró el poder de la astronomía democratizada. Mostró que en la era moderna no se necesitan credenciales ni equipos caros para participar en el descubrimiento cósmico. Solo se necesita curiosidad y un cielo despejado. La apuesta de Loeb con Shermer tiene un plazo: finales de 2030. 5 años para determinar si encontraremos pruebas indiscutibles de tecnología extraterrestre. 3i Atlas. Por sí solo podría no constituir esa prueba irrefutable, incluso si cada una de sus anomalías permanece sin explicación. Pero es un punto de datos. Es el comienzo. Si a 3i Atlas le siguiera otro objeto interestelar con anomalías similares, y luego otro, el caso se fortalecería. O si los observatorios del proyecto Galileo detectaran objetos cerca de la Tierra con características inexplicables, eso también contaría. La apuesta no se centraba exclusivamente en 3i Atlas, sino en la búsqueda más amplia de firmas tecnológicas. Este objeto simplemente había sido el catalizador. La confrontación entre Wright y Loeb eventualmente se calmará. 3i Atlas completará su tránsito por el sistema solar y regresará al espacio interestelar. Pero las preguntas que planteó sobre cómo investigamos objetos potencialmente anómalos, sobre el equilibrio entre el escepticismo y la curiosidad, y sobre el papel de la especulación pública en la investigación científica, esas preguntas persistirán. Mucho después de que el propio cometa se haya desvanecido en la oscuridad cósmica, seguiremos debatiendo lo que significó, lo que nos enseñó, y si realmente era solo un cometa extraordinariamente inusual, o algo más, algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. El reloj de la apuesta sigue corriendo. El 31 de diciembre de 2030 está cada vez más cerca, y cuando llegue esa fecha, sabremos si Avi Loeb tenía razón al apostar contra una probabilidad de 100 millones a 1, o si el universo guarda aún sus secretos un poco más de tiempo. Por ahora, 3i Atlas continúa su viaje, un punto de luz cada vez más tenue, alejándose hacia el espacio interestelar, llevándose consigo las respuestas que tanto buscamos, y dejándonos con la única certeza que tenemos, que seguiremos mirando hacia arriba,
seguiremos preguntando y seguiremos buscando, porque esa es la naturaleza de la curiosidad humana. No podemos evitarlo, y quién sabe, quizás el próximo visitante interestelar nos dará las respuestas que Tracy Atlas se negó a entregar. O quizás, solo quizás, ya las tenemos, y simplemente nos falta el coraje de aceptarlas.